Vamos a ir redondeando juntos entonces todo lo que fuimos viendo hasta ahora y vamos a empezar a trabajar con propiedades. Yo te decía en el video anterior que la idea es poder ir viendo cómo se explican distintas situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Pensémoslo así. Si queremos analizar el estado de agregación, ¿sí? Es decir, en qué estado están a temperatura ambiente, esto te ayuda a hacer un gran repaso de todo lo que veníamos charlando. Las sustancias iónicas van a estar en estado sólido, como por ejemplo el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque es mucha energía la que yo necesito para poder separarlas y transformarlas de estado. Sus puntos de ebullición y sus puntos de fusión van a ser muy altos. Sí, tiene que ver con esto. El punto de ebullición y de fusión van a ser muy altos. Los analizo de la misma manera. ¿Por qué? Porque decíamos que tenemos fuerzas electrostáticas, había iones y yo tengo que generar la ruptura de ese cristal. ¿A qué se debe que este punto de ebullición además sea alto? A que se forman redes cristalinas, porque los iones, este catión y anión que se están formando en estos compuestos, se van a atraer por las fuerzas electrostáticas, son cargas reales y no forman moléculas. Por el contrario, las sustancias covalentes nos vamos a encontrar con que a temperatura ambiente hay sustancias que están en estado sólido, líquido o gaseoso. Dependiendo qué es lo que esté pasando, tenemos el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que son gases, tenemos el agua, ¿sí? Tenemos el alcohol, hay plásticos, ceras, naftas en estado sólido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder analizar y entender que dentro de las sustancias covalentes hay muchas y muy diversas. Se van a formar moléculas, ya lo iremos diciendo, y van a interaccionar entre ellas mediante lo que analizamos hasta recién, que son las fuerzas intermoleculares. ¿Qué va a generar esto? Que distintas fuerzas intermoleculares generen entonces distintos puntos de fusión y de ebullición. Por esto, a temperatura ambiente las puedo encontrar en estos tres estados posibles. La energía que yo les brinde, ¿sí? Para intentar que cambien de estado, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aumentar el calor que les estoy generando, les aumento la energía hasta lograr alcanzar el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Y mi intención cuál es? Vencer las fuerzas intermoleculares que existen y separar las moléculas. Desde ya, a mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la energía entregada para lograr este cambio de estado que necesitamos. Algo que te dejo anotado en un cartelito, no olvidar analizar el tamaño de la nube electrónica cuando solo existe London para comparar dos moléculas, porque ahí es donde en general no le damos bolilla y pensamos que London es la más debilucha y de debilucha no tiene nada. Sustancias metálicas, salvo el mercurio y el francio, que son líquidos, van a ser siempre sólidas los metales. Decíamos que los átomos forman una red cristalina de cationes estabilizada por la presencia de electrones en ese mar de electrones que yo te contaba. Por lo tanto, va a haber una fuerza de atracción entre cargas opuestas que va a generar que tengan altos puntos de fusión debido a que los electrones van a estar uniendo fuertemente a estos iones positivos y la energía que yo voy a tener que brindar para lograr alcanzar el punto de fusión o ebullición va a ser un montón. Tienen altos puntos mayor que los compuestos iónicos y dijimos que los iónicos siempre mayor que los covalentes. Si empezamos a pensar qué pasa a nivel de la conducción eléctrica, bueno, acá hay que tener algo muy claro. En el estado sólido, los iónicos no conducen la electricidad, aunque te parezca contradictorio, porque las cargas están quietas formando esa red cristalina. Pero en cambio, en cuanto yo un compuesto sólido lo disuelvo, si lo mezclo con agua o lo fundo, lo llevo al estado líquido, logro entonces sí esta conducción de electricidad o del calor, que es un sinónimo. Entonces, ojo, hay que acordarse la diferencia entre los sólidos y los demás estados de agregación. Los compuestos covalentes directamente no conducen. ¿Por qué? Porque al estar formados por moléculas no hay cargas, y algo que a mí me gusta aclarar siempre y que no quiero dejar de decírtelo como tip para que no te mezcles, ojo, porque el agua de la canilla conduce la electricidad porque tiene electrolitos disueltos, tiene sólidos que son iónicos, que están disueltos, y por eso conduce, y por eso siempre decimos no usar, por ejemplo, la heladera cuando estamos con los pies mojados en un día de pileta o de verano donde hemos tenido calor y nos hemos mojado. A nivel de los compuestos metálicos, ¿qué pasa con la conducción eléctrica o la conducción del calor? Van a conducir siempre que estén en estado sólido y líquido. Van a tener posibilidad de moverse los electrones y esa es la diferencia con respecto a los compuestos iónicos. Tiene sentido cuántas veces agarramos una pava caliente, si ponemos un tenedor adentro de una olla o de una sartén se calienta y nos quemamos nosotros. Sí, acá hay que aplicar mucho el criterio común y eso es lo que me parece más importante. Si no estudiar las cosas de memoria, fíjate que voy intentando explicarte aspecto por aspecto para que vos realmente lo comprendas, lo entiendas
y desde ahí lo puedas retener y saberlo en el momento del examen y a lo largo sobre todo de toda la cursada, porque esto, insisto, son conceptos básicos que necesitamos tener en cuenta. Finalmente, ¿qué me pasa a mí con la solubilidad? ¿Estos compuestos se disuelven, forman soluciones? Bueno, a ver, los compuestos iónicos van a ser solubles, ¿sí? En solventes que decimos que van a ser polares, porque se va a generar una unión que es ión, por los iones que tenemos entre el catión y el anión, y la interacción dipolo de las moléculas que son polares. Te dejo el ejemplo de que son solubles en agua para que te ayuden como guía, pero la idea es romper esas redes cristalinas, que queden los iones sueltos para que puedan rodearse de moléculas de agua o de moléculas que sean solventes polares, y logramos entonces vencer la unión y esta energía, que es lo que llamamos energía reticular, la energía del solvente, que podría ser agua o algún otro compuesto polar, y generamos entonces una solución. ¿Qué nos pasa a nivel de los compuestos covalentes y la solubilidad? Bueno, un mar de diversidades, porque va a depender de las fuerzas intermoleculares de cada sustancia desde ya. Un compuesto va a ser soluble en otro, si se va a disolver, se va a lograr mezclar si tienen fuerzas intermoleculares similares. Es decir, por ejemplo, la nafta, que solo tiene London, no se mezcla con el agua, lo mismo le pasa al aceite, que tiene London, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, ¿sí? Tienen que tener fuerzas intermoleculares similares, es decir, las que tienen London se disuelven con las que tienen London, se van a mezclar, van a formar un sistema homogéneo, una sola fase, las que tienen dipolo-dipolo con las que tienen dipolo-dipolo, y por ejemplo el alcohol que tiene London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, le va a pasar lo mismo con el agua. ¿Qué me pasa a mí con los metálicos? Insolubles, ¿sí? Insolubles todo esto. Entonces, fíjate, lo que estamos haciendo nosotros es analizar las distintas propiedades, charlando desde cada uno de los compuestos que estamos analizando. Con esto vamos cerrando esta parte introductoria de química, lo que es la primera unidad que vos tenés que tener bien claro, y seguimos estudiando juntos. En Exapuni estamos preparando bioquímica para que vos aprendas, entiendas y vayas a rendir sabiendo que sabes.